Buenos días, hoy vamos a proseguir con el prólogo de Saulo de Tarso. Dice, y la tierra siguió su curso en torno al sol, y la voz del cosmos continuó iluminando las auroras. Y pasaban las eras, unas venían y otras se iban, eras que iban marcando en la tierra mayor madurez, un cambio en su estructura, una modificación en la flora y en la fauna, modificación que no se hacía visible en el ente inteligente, porque éste, habiendo tomado bajo cuenta propia su existencia, dio origen a una ley inferior, se rigió por esta y se apartó de la divina ley. El tiempo era llegado para que la humanidad se encendiera el fuego de la segunda antorcha, cuya luz tenía que perpetuarse hasta el momento en que otro fuego magno descendiera. Y después de Antulio, que fue el segundo mensajero, otros vendrían a continuar la siembra, siendo del mismo quilate que los dos primeros. Solamente que la enseñanza se iría ajustando a mostrar otros conceptos y mayores destellos que necesitaban ser entregados en las mentalidades de quienes habían aprovechado las primeras enseñanzas y aptos estaban para nutrirse con las siguientes. Por esto mismo, siglos después, en el Egipto legendario, la voz de Hermes se levanta para seguir cincelando la enseñanza que tenía que continuar, iluminando la oscuridad que aún cubría a las criaturas en la tierra. Hermes, el 3 veces grande, como fue llamado después. Hermes, el iluminado, cincelando su mensaje entre los hijos de la noche, a los que decíales con potente voz, allá en el Egipto subterráneo, en aquellas cámaras obscuras en las que nunca había salido para contemplar la luz del sol. Y allí su voz rasgaba el silencio de las tumbas y decíales, oh hijos de la noche, llegará el momento en que salgáis de aquí para ir a difundir la luz de la enseñanza que estoy depositando en vuestras mentes. Mas no olvidéis que allá donde vayáis a servir a la casa de los blancos, vuestras espaldas volverán a encorvarse, como lo hicieron vuestros padres y abuelos, y ahí seguiréis sirviendo de carne de esclavitud. Pero también encontraréis a otros hijos de la noche, y en estos depositaréis el conocimiento que lleváis. Porque una consigna existe para nosotros los llamados hijos de la noche, y esta consigna el blanco la desconoce, porque solo saben ver en el color de nuestra piel, sin tomar en cuenta la igualdad que existe en los seres humanos. Porque mientras unos llevan el color por fuera, otros lo llevan por dentro, mas todos somos creados por la misma gracia. En esta forma se levantaba la voz del gran Hermes, entregando los preliminares para que enraizaran los conceptos sobre la igualdad que debe ser en los seres humanos, entre quienes se venía verificando la siembra desde inmemorables tiempos, que se perdían entre el polvo de los siglos transcurridos. ¿Quién era Hermes? ¿Es acaso veraz lo que aseguran los exoteristas, que dicen que Hermes era un sacerdote del culto egipcio? Y mi voz os dice que esto es un absurdo, porque Hermes era un enviado, un iniciado en la sabiduría suprema, y conocía el contenido del alfa y el omega, el principio y la finalidad gloriosa de su existencia como espíritu. Y Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, desciende a la tierra para seguir alimentando el fuego en vivo del gran conocimiento entre los hijos de la noche. ¿Y por qué su voz se levanta en ese sitio? ¿Y por qué su advenimiento se realiza en época tan bárbara, cuando pesaba una orden en la que fueron degollados más de 10,000 niños negros? Hermano lector, porque la humanidad siempre se ha regido por el barbarismo,
por la fuerza bruta, la fuerza elemental, y en todas las épocas ha existido el salvajismo. Por ello, en el instante en que esta antorcha viva venía a encenderse en la tierra, se desató una ola de terror, auspiciado por las fuerzas elementales o falanges del mal y de las sombras, las que siempre han tratado de ahogar la luz que procede de los planos crísticos. Y Hermes, cual un potente sol, disipando la oscuridad, seguía iluminando en los profundos subterráneos de las tumbas de Egipto, en donde su voz tenía que ser, porque entre aquellos esclavos llamados los hijos de la noche, allí se encontraba una rama de los que habían recibido las enseñanzas de Antulio, y siglos más tarde tenían que recibir la continuación de la enseñanza aquella, a través de Hermes, para continuar la siembra y dar riego a los conceptos elevados de la filosofía más pura, que venía a enseñar al hombre más despierto ya el mecanismo de la ley de evolución en las formas y en todos sus estados y transmutaciones de la materia, así como el movimiento vibratorio a que están sujetas todas las moléculas de la materia dispersa en el gran universo, en donde todo es movimiento, todo es transformación, todo es evolución. Y en ese todo infinito y excelso se encuentran los principios de todo lo creado, porque nada existe fuera del todo universal. Y después de Hermes, ¿cuál otra antorcha se levanta con el mismo potencial de las tres anteriores? Juan, otra potente luz que desciende como un faro precursor, el que viene aparejando el camino, preparándolo para la descendida del quinto enviado, el excelso ungido, que resumía en sí la enseñanza de los cuatro anteriores. Juan, al que absurdamente después lo han denominado el Bautista. Juan era una antorcha viva del mismo quilate de Hermes, de Antulio y de Numú, cuatro antorchas potentes descendidas sobre la tierra, cuyo fuego vivo se perpetuaría hasta la eternidad, habiendo sido Juan el que vendría para preparar los caminos al paso de aquel que venía en calidad de Mesías y cuya vida estaba culminando como un redentor de almas. No así los cuatro anteriores, que apenas si estaban en el inicio de su vida mesiánica. El tiempo había transcurrido y ya marcaba el comienzo de la era de Piscis, tiempo propicio en que un lucero desprendido de lo alto, un lirio de pureza procedente de los jardines edénicos, venía a posarse suavemente sobre las costras planetarias en el inicio de esa edad, en que la tierra ganaba mayor madurez y despertar en las gentes que recibirían el supremo mensaje redentor. Y Jesús de Nazaret, el nibio lirio desprendido de los jardines cósmicos, posa sus plantas suavemente sobre la superficie de la tierra, e infante aún va entregando la lección para el hombre de buena voluntad, para que éste evangelizara su existencia, dejando tras de sí la huella de luz que se perpetuaría a través de los siglos para que el hombre no equivocara. Y así transcurre la vida del ungido, cuya misión se extiende hasta las escuelas secretas, en el intervalo de los 12 años a los 30, en que comenzaría su ministerio público. Él fue a los reductos oscuros en donde se hacinaban en profundos subterráneos los estudiosos de aquel tiempo. Fue su estancia entre aquellos para señalar los errores en que habían caído, mas no fue para aprender, como aún los osados lo aseveran. Porque yo pregunto, ¿qué podía pedir la potente luz de un sol a la pequeña y débil flama de una lámpara sometida a la relatividad de un tiempo imperfecto? ¿Pensáis por ventura acaso que la sabiduría adquirida por aquellos buscadores del enigma era mayor que la misma que irradiaba del ungido? En verdad, lector hermano,
que si mayor sabiduría había en la tierra entre aquellos buscadores del enigma, no hubiese sido necesario el descenso del enviado. ¿No lo creéis lógico? El tiempo seguía transcurriendo y el excelso enviado proseguía su ministerio público entre las multitudes, que arrobadas escuchaban la palabra llena de paz y de esperanzas para sus tristes vidas. Otras veces su voz se levantaba resonando en aquellas colinas desoladas y decíales: vendrán los tiempos en que los hombres, odiándose entre sí, se levanten los unos contra los otros, porque habrán olvidado el espíritu de mi evangelio y porque habrán olvidado que todos son hermanos. Y cuando su voz se levantaba, la naturaleza callaba sus rumores, los árboles se silenciaban, las aguas enmudecían sus voces cantarinas, y solo se escuchaba el eco melódico de la voz del maestro Nazareno. Cuando la voz de esta antorcha dejó de escucharse, es porque ha quedado a perpetuidad su huella luminosa, cual reguero de polvo de estrellas, para que el hombre de buena voluntad pudiera transitar sin extraviarse más, huella de luz para que el hombre equivocado, tomando de esa luz, se orientara, huella viva que aún podéis seguir en idéntica forma en que lo hizo cierto hombre equivocado, el mismo que en una noche oscura transitaba por el camino de Damasco. Este, ebrio de cólera y henchido de soberbia, su corazón destilaba odio, su amor propio herido porque estaba siendo ridiculizado ante su gente, por aquellos hombres sencillos y humildes a los que tantas veces persiguió y de quienes nunca pudo arrancar otra palabra de confesión como no fuera esta: yo creo en Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es amor. Y aquellos labios que esto expresaban quedaban sellados y no volvían a pronunciar otras palabras, mas éstas se iban introduciendo en los oídos del soldado, cuya soberbia y orgullo sentíase doblegar ante la humildad de aquellas gentes. Otras veces, cuando tomaba prisioneros a los seguidores de la nueva ley, les preguntaba: ¿eres tú seguidor del Galileo? ¿Sois por ventura seguidores del hechicero? ¿En dónde están vuestros secuaces? Y aquellos hombres y mujeres de mirada dulce siempre contestaban: Cristo está en cada uno de nosotros. Cristo es amor y ha venido para mostrarnos el camino del amor de los unos a los otros. Y Saulo de Tarso proseguía tenaz en su persecución. Y un día en que marchaba frente a una columna de soldados, había puesto precio a su cabeza. Había jurado traer a los pies del gobernador de Damasco a todos los cabecillas del movimiento de la nueva secta, como la llamaban. Y él marchó en pos de aquellos lanzando imprecaciones. Juramentos terribles salían de sus labios. Y aquella noche tempestuosa, más tétrica se hacía por las descargas eléctricas que atronaban el espacio, el estampido del trueno y el zigzag del rayo que iluminó el oscuro paraje en donde Saulo iba. De pronto, cual centella silbando, cual bólido de luz, cruzóse en mi camino, decía él después, e hirió mi vista. Caí al suelo sin sentido, mientras una voz silbante me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te han hecho los míos para que con tanta saña los persigas? El soldado cayó a tierra, herido por el rayo de luz que había cegado sus ojos. Sus soldados, regresando, lo encontraron inconsciente tirado sobre el suelo, y su caballo, noble bruto, levantándose sobre sus cuartos traseros, daba relinchos al borde del abismo que les cortaba el paso. Lector hermano, ¿por qué Cristo le habló a Saulo aquella noche? ¿Por qué Saulo escuchó aquella voz? ¿Y por qué decaído aquel soldado se levantó? Cristo le habló a Saulo porque él está más cerca del equivocado,
del que no lo es. Y Saulo escuchó la voz de Cristo, porque era necesario que él despertara a la clarinada de la nueva ley, porque Cristo venía a la humanidad para entregar a todas las almas la oportunidad de una nueva vida, y no iba a ser Saulo la excepción, y se quedara sin este conocimiento. Y Saulo escuchó la voz de Cristo, porque era el momento en que él tenía que despertar. Y Saulo se transformó porque amó a Cristo y lo siguió sirviéndolo en sus hermanos. Y Saulo tomó su cruz y caminó con ella, siguiendo por el sendero que Jesús Cristo vino a trazar para la humanidad. Y hoy que han transcurrido casi 2000 años a raíz de que Saulo se levantara de la tierra, nuevamente su voz se manifiesta a través del cerebro mediador, para entregaros este legado humilde que le ha sido encomendado hacer de vuestro conocimiento. Lector hermano, esta obra que tienes en tus manos es el legado de Saulo de Tarso. En ella te hace un recordatorio sobre el espíritu del Evangelio y cómo debes entenderlo y aplicarlo en tu diario vivir. También te enseña la huella dejada por otros misioneros mayores que han existido, otros mayores que Saulo, pero similares a Jesús de Nazaret. Y si tú haces lo que Saulo hizo, los misioneros se multiplicarán y serás como él, que, sin importarle su condición, renunció al mundo y se alistó como soldado que era en las filas de Jesús el Cristo. Paz, amor y buena voluntad. Ramatiz. Bueno, ahí le dejamos, nos vemos. Bye.